¿Sabías que en las últimas elecciones 43% de peruanos no votaron por un presidente? Una cifra que cada vez es más alta. En este video no solo responderemos por qué está sucediendo esto, sino también veremos cómo congresistas que llegan a tener un 2% de aprobación en conjunto llegan a ser electos. Obviamente hay que resaltar que el Congreso ha estado consolidando y aumentando su poder, o sea, en las gestiones del futuro es posible que sea peor. Por ejemplo, está la ley 31355 que limita las posibles aplicaciones de la cuestión de confianza, el único mecanismo que tiene el Ejecutivo para hacerle contra el Legislativo. En otras palabras, si esta ley hubiese estado vigente durante el gobierno de Vizcarra, no hubiese podido disolver el Congreso en 2019, ni mucho menos aplicar las reformas que hizo. De la mano está la Ley 31399, que básicamente faculta al Congreso de aprobar o desaprobar cualquier reforma constitucional antes de que sea pasada a referéndum. En palabras más cortas, el Congreso le ha quitado la voz al pueblo en materia constitucional. Nuevamente, Vizcarra no hubiese podido plantear el referéndum para las reformas constitucionales que se hicieron si esta ley hubiese sido vigente en 2018. Además, tenemos la sarta de leyes relacionadas a la erosión del proceso democrático, entre ellas la eliminación de varias reformas de Vizcarra, como la anulación de la no reelección de congresistas, el intento de eliminar movimientos políticos regionales, la reducción de multas por infracciones sin financiamiento de campañas, blindajes a partidos políticos para que no se consideren organizaciones criminales, la recolección de firmas falsas en partidos bien establecidos, junto con la interferencia en el Jurado Nacional de Elecciones. Tan mal estamos que a nivel internacional somos un caso de estudio de cómo nuestro Congreso representa un fenómeno llamado el autoritarismo legislativo, que en palabras más simples se refiere a una dictadura del Congreso. Además, hemos bajado del ranking democrático por la ONG Freedom House, donde pasamos de ser un país categorizado como libre a uno que es ahora parcialmente libre, por las acciones del Congreso y el Ejecutivo actual. ¿Por qué menciono esto? Porque si antes de tener el Congreso actual ya nos preguntábamos cómo es que nuestros políticos corruptos y desastrosos llegaban al poder, ahora es muchísimo más fácil para que los mismos corruptos y blindados de siempre se perpetúen en el poder. Bien, comencemos entendiendo las elecciones presidenciales. Lo primero que resalta es que los candidatos a la presidencia están plasmados en todos lados, por lo cual todo el mundo conoce quiénes son y siempre hay una segunda vuelta para elegir al candidato más popular. Pero esto presenta algunos problemas. Primero, que como el panorama político está altamente fragmentado, ninguno de nuestros presidentes ha ganado con un voto verdaderamente popular. Para ilustrar este punto, veamos qué sucedió en las últimas 3 elecciones. En 2021 ganó Pedro Castillo, quien obtuvo poco menos del 19% de los votos válidos en la primera vuelta. Es decir, que 81% de votantes no obtuvo al candidato que preferían. Además, entre abstenciones, votos en blanco y votos nulos, tenemos a más del 43% de electores hábiles que simplemente habrán sentido que ningún candidato los representaba. Si tenemos en cuenta este 43% que no votó, en realidad Pedro Castillo ganó con menos del 11% de electores hábiles. Ahora, la historia hubiese sido similar si ganaba en ese entonces cualquiera de los otros candidatos, ya que contaban con un apoyo inclusive menor. Una situación bastante parecida sucedió en 2016. Año donde ganó Pedro Pablo Kuczynski, quien obtuvo el 21% de los votos válidos en primera vuelta. Además, los votos abstenidos o inválidos eran poco más del 33%. Si incorporamos estos a las cifras, en realidad PPK ganó con solo el 14% de los votos de primera vuelta. Y en las elecciones del 2011 podemos ver que Ollanta Humala ganó con poco menos del 32% de votos en primera vuelta. Además, 26% de la población se abstuvo o votó en nulo o blanco. Nuevamente, si tenemos esto en cuenta, en realidad Humala ganó con solo el 23% de los votos de electores hábiles, o sea, menos de la cuarta parte. Bien, acá hay dos cosas que resaltan. Primero, es que la gran mayoría de peruanos no obtenemos al presidente que queremos. Pero segundo, y creo yo más importante, es que hay una tendencia a la fragmentación cada vez más elevada. Es decir, que cada elección el candidato que gana con un menor porcentaje de los votos en primera vuelta. Además que la cantidad de votantes hábiles que no votan o votan en blanco suben cada vez más. En este ámbito, los que no votaron pasaron del 26% en 2011 al 33% en 2016 al 43% en 2021. En mi opinión, esto es una tendencia que remarca el disconformismo que tenemos con la política. Estamos desilusionados y cada vez son menos los que confían en darle su voto a un candidato presidencial.
Bien, veamos qué está sucediendo en el Congreso. Aquí es un poco más complicado entender cómo es que los congresistas son electos, porque si vemos la cédula de votación, solo tenemos la opción de marcar un partido y los números. Algo que remarcar es que las elecciones congresales, aunque no lo creas, son más importantes, ya que determinan quiénes van a crear nuevas leyes y esta institución es más poderosa que el Ejecutivo, ya que no solo puede modificar la Constitución y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, pero también pueden vacar al Ejecutivo con solo 87 votos a favor, en cualquier momento, por cualquier motivo, en fin de que sea interpretado en cualquier forma como incapacidad moral. Bien, en sí la cantidad de escaños, es decir, congresistas que gana un partido, es proporcional a cuántos votos recibe, usando el método de Hunt, que en su esencia divide los votos obtenidos de cada partido para asignar los escaños. Después, los dos números que marcas en la cédula electoral se denominan el doble voto preferencial, porque cada persona puede elegir hasta dos candidatos de un partido. Esta es actualmente la única manera de influenciar qué congresistas específicos se eligen. A pesar de esto, casi siempre ganan los primeros candidatos de la lista. Recuerden que cada partido debe emitir una lista de sus candidatos por cada región en un orden que supuestamente se debe elegir de una manera transparente. Estas listas después son publicadas antes de las elecciones. Sin embargo, si no se marcan los dos números en la cédula electoral, es el equivalente de votar al orden original de las listas, algo que una gran cantidad de votantes hacen. Y está bien, porque solo en Lima hay 36 curules, por lo cual tendrías que estar haciendo investigación para comparar a los 36 candidatos del partido que eliges, algo que realmente muy pocos tienen tiempo para hacer. Y si encima de esto lo multiplicamos por los varios partidos, ya la cifra es enorme y asciende a varios centenares. Es simplemente imposible conocer a profundidad todos los candidatos disponibles. Una propuesta para mejorar esta falencia fue planteada por Vizcarra cuando todavía era presidente, por medio de la eliminación del doble voto preferencial a favor de elecciones primarias, pero no llegó a materializarse porque el Congreso la deshizo 3 años después con la ayuda de Dina Boluarte. Aunque pareciera que Vizcarra quería eliminar la única herramienta que teníamos para elegir a nuestros congresistas, en realidad él quería reemplazarla con las denominadas PASO, unas elecciones para los candidatos de un partido. En palabras más simples, se quería reemplazar la elección de dos candidatos de una forma casi imposible de comparar a tener por lo menos dos procesos electorales. Uno para elegir a los candidatos y el otro para elegir a los congresistas de acuerdo a cuántos votos recibió cada partido. Esto hubiese supuesto un gran cambio al sistema electoral, y dado que tenemos un Congreso que quiere perpetuarse en el poder sin importar el apoyo del pueblo, es lógico que la deshicieran. Si deseas ver más de los desastres actuales e históricos de nuestro Congreso, haz clic en el video en la pantalla o la descripción para ver mi análisis al respecto. En vez de las PASO, actualmente los partidos utilizan los denominados mecanismos internos que supuestamente determinan las listas, que oficialmente varían entre dos métodos: votos de los afiliados al partido o votos de delegados. Casi todos los partidos usan una de estas dos. Sin embargo, como no existe ningún proceso para fiscalizar o verificar estas elecciones, es imposible saber realmente qué es lo que sucede. Por tanto, podemos suponer que con mucha suerte son asignados de acuerdo a cuánto favor tenga acumulado el candidato con el líder del partido, y con mala suerte son vendidos. Después tenemos el problema de los candidatos invitados, es decir, que no están afiliados con el partido político donde se postulan. Por ley, se podía tener hasta un 25% de todos los candidatos de lista como invitados, pero con las contrarreformas del Congreso, este límite ha sido aumentado al 30%. Junto a esto está el término vientre de alquiler, donde, como la analogía lo hace entender, son partidos que quedan totalmente inactivos y no hacen absolutamente nada hasta que llegan las elecciones y llenan sus listas con personas que nadie conoce para ganar cargos electos. Pongo hincapié que no deberías votar por un partido sin haber hecho una investigación a profundidad, porque detrás de las cámaras no tienes ni idea de lo que se está haciendo para elegir a sus candidatos. Lo cual nos lleva al siguiente problema. Es muy difícil identificar qué se supone que representa un partido político peruano. En mi opinión, es como si los mismos partidos estuvieran en competencia para ver quién se puede inventar el nombre más genérico posible. Y voy a dar algunos ejemplos. Tenemos a Perú Libre. Bueno, se supone que somos libres en el Perú, tanto así que lo dicen las primeras letras de nuestro himno. Tenemos a los partidos que tienen a la palabra popular en su nombre, como Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y Libertad Popular, que esperaríamos tuviesen fuerza, acción y libertad en su popularidad electoral, algo bastante obvio y trivial en la democracia. Después tenemos a los partidos que dan a entender que se enfocan en el progreso, como Alianza para el Progreso, Progresemos y Avanza País.
lo cual yo creo que es bastante obvio suponer que un partido tenga como meta el progreso o el avance del país. Creo que todos los partidos deberían tener esa meta. También están los partidos que tienen al Perú en su nombre. Nuevamente asumiríamos que los partidos del Perú son peruanos, ¿no? Y no de otro país, porque tanto lo aclaran que ya da duda. Tenemos a Juntos por el Perú y Unión para el Perú, que literalmente significan exactamente lo mismo. Después están Somos Perú, Podemos Perú, Fe en el Perú, Perú Acción, Perú Primero, Perú Moderno, Fulanitos para el Perú. No, mentira, ese último no existe, pero debería existir a estas alturas. Son tan básicos estos nombres que parecen generados en 30 segundos utilizando ChatGPT. Y para probar mi punto, literalmente le pedí a ChatGPT que se genere 20 nombres de partidos nuevos utilizando como inspiración los nombres de partidos existentes. Estos fueron los resultados. Sí, literalmente parecen partidos de verdad. Esto es distinto comparado a otros países en la región, como México, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Canadá, que tienen pocos partidos pero están bien definidos. En estos países hay partidos como el libertario, que se entiende que tiene ideas libertarias, el liberal, que como se supone tiene ideas liberales, etc. Son fáciles de entender, sus partidos han existido por mucho tiempo y se puede describir de forma sencilla cuáles son sus ideales. Pero, ¿qué se puede esperar de un país donde la estrategia principal para obtener votos son los carteles de propaganda? Este último es muy repetitivo en la temporada electoral. Siempre se encuentra una saturación de material político en todas las ciudades del país. Tanto así que ya han habido denuncias de la contaminación visual en tiempos de las elecciones. Y lo más curioso es que estos anuncios casi nunca tienen propuestas. Con un poquito de suerte tendrán las palabras de moda como honestidad o seguridad o eficiencia. O si no, también eslogans clásicos como mano dura contra la delincuencia o por un Perú sin corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de partidos ni siquiera se molesta en hacer esto. Directamente te dicen, marca la X acá, marca la cruz acá, o pone el número tal acá, y listo. Por más absurdo que suene esto, es un principio psicológico estudiado llamado el efecto de mera exposición, que implica que mientras más una persona esté expuesta a un estímulo, más probable es que desarrolle un agrado a esta. En palabras más simples, mientras más familiarizado estés con algo, más te va a gustar o te va a parecer algo positivo. Pongamos un ejemplo, la Inca Kola. Aunque absolutamente todo el Perú conoce la Inca Kola y su sabor, seguimos teniendo anuncios de esta bebida en todos lados. Esto se hace para que desarrolles una asociación positiva con esta marca al reconocerla tanto, y cuando vayas al supermercado, en vez de comprarte la Oro o la Triple Cola, te compres tu Inca Kola. Bueno, exactamente lo mismo sucede en el marketing de campañas políticas, y funciona tan bien que es muy sencillo crearse un nuevo partido cuando el anterior perdió su reputación y rellenar nuevamente tu campaña con anuncios que son idénticos, lo cual nos lleva al siguiente problema, que son los partidos descartables y reetiquetables. Tanto como sus nombres genéricos lo indican, los partidos políticos pueden aparecer, renombrarse y desaparecer en cualquier momento. Por ejemplo, el partido de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, fundado en 2014, cambió de nombre a Contigo en 2019 y después a Renace Perú en 2024. Tan reciclable fue este partido que simplemente cambiaron de nombre en su página de Facebook para no tener que volver a sumar seguidores y likes desde cero, pero nos podemos dar cuenta que el enlace que lleva a su página tiene el nombre antiguo. Otro partido bastante conocido que fue reetiquetado tras la investigación de Luis Castañeda Alosio por lavado de activos fue Solidaridad Nacional, que pasó a ser Renovación Popular en 2020, bajo el liderazgo de Rafael López Aliaga. Está también el caso de Restauración Nacional, un partido evangélico conservador que fue renombrado como Victoria Nacional tras las elecciones del 2021, para representar una plataforma centroizquierda, bajo el liderazgo de George Forsyth. También hay un caso más extremo, como el de Cambio 90, el partido de Alberto Fujimori, que ganó las elecciones presidenciales en 1990, y fue rebautizado por Andrés y Renzo Regiardo a Perú Patria Segura. Todo esto para no tener que ir por el proceso de recolectar firmas y fundar otro partido, distanciarse de sus raíces o simplemente confundir al electorado, haciéndose pasar por algo completamente distinto. De la mano va el denominado transfugismo, o sea, el cambio de afiliación partidaria. De la misma forma que los partidos cambian su etiqueta, lo hacen también los políticos. Esto sucede durante las campañas e inclusive después de ser electos. Por ejemplo, en el actual Congreso, 57 de los 130 congresistas han cambiado de bancada. Pero creo que el ejemplo de Dina Boluarte y Perú Libre es la mejor forma de ilustrar cómo las ideologías de los partidos y políticos realmente
no importan. Cuando ella participó de la campaña de Perú Libre, no tuvo ningún problema en representar un partido de extrema izquierda autoidentificado como marxista. Ah, pero apenas ganó la vicepresidencia, ella estaba dando entrevistas diciendo que nunca había abrazado el ideario de Perú Libre, haciéndose la sorprendida. Poco después, Perú Libre asume un pacto con Fuerza Popular, al punto que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, ha recientemente oficializado su apoyo por Keiko Fujimori. De aquí viene la frase fujicerronismo, o más bien se utiliza en contextos para decir ya no más fujicerronismo. Pero como ideología no tienen ninguna coherencia. Uno es un partido de extrema izquierda alineado con el marxismo y el otro es un partido de extrema derecha neoliberal y literalmente anticomunista. Pero han hecho un pacto, y eso es lo que importa en la política peruana. El punto que estoy intentando hacer con estos ejemplos es cómo nos engañan. Nos hacen creer que están a favor de una postura específica u otra y nos dividen al punto de la polarización extrema, solo para después aprovecharse, aliarse y perpetuar su poder. Y con respecto a Dina Boluarte, yo sinceramente sospecho que no tienen ni la más mínima idea qué es la diferencia entre izquierda y derecha, pero su ignorancia e ineptitud son bastante útiles para el Congreso actual. ¿Qué se puede esperar de una persona que cometió plagio en los 2 libros que publicó? Si deseas ver mi análisis acerca del fracaso actual del gobierno de Boluarte, haz clic en el video en la pantalla o la descripción. El siguiente problema con el cual nos topamos es el bajo nivel intelectual de muchos de nuestros políticos. Es común atribuir todo lo que ellos hacen como descarado y corrupto, pero quizás es un problema de formación e intelectualidad. Hay un principio filosófico denominado el principio de Hanlon, que describe este punto perfectamente, al decir, nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Por ejemplo, es común ver cuando un congresista es preguntado algo, no sepa responder. No supo sustentar la razón por la que apoya esta moción. Creo que es una moción multipartidaria. ¿Por qué usted lo está respaldando? ¿Cuál es la razón, el motivo por el que usted está respaldando? Traerlo a un ministro, interpelarlo, no es malo, ¿no? Para que venga a contestar algunas preguntas que se le va a hacer en el Pleno del Congreso. Claro, por eso y otros puntos más también, ¿no? Otros puntos más que están considerados en la moción. No recuerdo, no. ¿Cuál es la razón por la que usted se ha adherido a esta moción? ¿Por qué afirma? Por eso le digo, un punto principal lo que está diciendo el señor por sus declaraciones, ¿no? Pero hay otros temas, otros puntos más que no me acuerdo. Está el caso de los congresistas que cuestionaron al presidente del Banco Central, demostrando que no entendían su función en lo absoluto. Nos manifiesta que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? ¿Y por qué acudimos a los préstamos? Si no tuviéramos esos depósitos de los bancos del Banco Central, cualquier corrida en dólares puede ser terrible. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. O las afirmaciones absurdas y pseudocientíficas como el ex congresista Bienvenido Ramírez, que afirmó que el Alzheimer es causado por estudiar y leer mucho, o el ex congresista Jesús Hurtado, quien mencionó que los aeropuertos pueden causar impotencia sexual, o el ex congresista Tamar Arimborgo, que dijo públicamente que la ideología de género causa cáncer. Pero es imposible sorprenderse, pues Boluarte es lejos de ser la primera política en cometer plagio. Tenemos los casos de Tania Ramírez, Pedro Castillo, César Acuña, entre otros. En Twitter yo digo, oigan, voy a entrevistar a Acuña y todos me dicen, pregúntale cuánto es 5 por 8. Imagínate lo que piensa la gente, ¿no? No, pero ¿qué siente usted? Que no sé nada. Imagínate lo que ve la gente. ¿Pero qué siente usted cuando de verdad te podría mostrarle en realidad? Es como un montón de gente, pregúntale cuánto es 5 por 8. Mira, realmente yo estoy tranquilo y sé lo que sé y sé qué persona soy, ¿no? Sí, yo creo que ese es parte del problema. Los políticos saben el tipo de persona que son y están bien tranquilos con eso. ¿Y cuánto es 5 por 8? Imagínate que eso no sepa. Bueno, muchas gracias, señora Acuña. Continuando, tenemos a los congresistas que han falsificado sus estudios. Por ejemplo, tenemos a la excongresista Yesenia Ponce, quien presuntamente no terminó sus estudios secundarios y los falsificó. O el excongresista Moisés Mamaní, quien presentó certificados falsos de sus estudios secundarios para ingresar a la universidad.
o la congresista Betty Ananculí, quien presuntamente mintió sobre sus estudios superiores en su CV. Pero inclusive hay congresistas que no han terminado la primaria o la secundaria. Están los casos como la excongresista Esther Saavedra, que no pudo acreditar sus estudios más allá del cuarto de primaria, o Rofilio Neira, que tampoco concluyó sus estudios primarios, o Maritza García, quien tuvo su título en Derecho anulado en la Universidad de Piura. Esto es sin mencionar a los congresistas que por lo menos no han mentido en su currículum, pero siguen sin haber terminado sus estudios básicos, ya que la Constitución no requiere ningún nivel educativo para ser congresista. Y al momento de preguntarnos por qué no pueden resolver un problema tan esencial como la inseguridad, siguen pasando leyes pro crimen, siguen debatiendo el terrorismo urbano tras 2 años y seguimos obteniendo respuestas ridículas e incompetentes. En los gobiernos regionales vemos la misma historia. Por ejemplo, el caso de Pedro Carranza, exalcalde de Ancash, que mintió acerca de haber concluido su escuela primaria. O Arturo Fernández, el polémico exalcalde de Trujillo, que presuntamente tenía un título falso de la República Checa. Como menciona el diario Actualidad Gubernamental, la realidad deja mucho que desear, principalmente por la inexperiencia e informalidad de los alcaldes y por las limitaciones técnicas de sus funcionarios. En el 2023, solo en 4 de las 25 regiones, el promedio de ejecución presupuestal de las municipalidades superó el 80% del monto aprobado. En el fondo de la tabla están Ica y La Libertad, donde la inseguridad es alarmante, y Piura, donde las principales ciudades se inundan cada vez que llueve. Como vemos, los problemas no son solo de dinero, sino, y sobre todo, de cómo saber gastarlo. Un tema aparte, pero igual de preocupante, son las promesas de campaña que son rotas una y otra vez después de las elecciones. Por ejemplo, durante la campaña de Alan García en 2006, prometió regresar a la Constitución de 1979, la cual era vigente antes del golpe de Fujimori, pero en ningún momento de su gobierno siquiera lo propuso al Congreso. Entre otras promesas incumplidas están los mayores impuestos a las mineras internacionales para mejorar infraestructura, convocatorias a los mejores alumnos de escuelas públicas para trabajar en el gobierno, reducción del empleo informal del 53% al 35% y proyectos que nunca se concluyeron entre trenes, autopistas y hospitales. Después del terremoto de Pisco en 2007, prometió remover los escombros en 3 días, pero tomó años. Del gobierno de Ollanta Humala vemos la misma historia, desde promesas de un balón de gas a 12 soles, que curiosamente, después de 2 años con un balón a casi 40, reflexiona públicamente diciendo que el Estado no puede fijar precios, o la inseguridad ciudadana, una herencia que tenemos desde esos días, donde se prometió poner mucha más presencia policial en las calles. Sin embargo, igual que hoy, la policía parecía solo vigilar las zonas tranquilas. Entre reformas y mejoras de infraestructura, de educación que nunca se dieron, programas sociales que fueron renombrados en vez de creados, gasoductos que nunca se llevaron a cabo y la promesa de más reformas anticorrupción, como sabemos, recibimos en vez un presidente corrupto. Con respecto a Pedro Pablo Kuczynski, la gran promesa que hizo fue no indultar a Fujimori, pero al estar al borde de ser vacado, intenta negociar con Fuerza Popular y termina indultando al expresidente. También vemos las mismas promesas de siempre: reactivación económica, planes para aumentar acceso a servicios, educación, salud, seguridad, etc., de las cuales solo 7 de las 29 promesas que hizo fueron realmente cumplidas. Es verdad que no terminó su gestión en plazo, pero él solito se metió en ese lío. Por parte de Pedro Castillo también vemos muchas promesas incumplidas, desde una reforma constitucional a aumentos de sueldos de profesores y las reformas anticorrupción de siempre, que no fueron aplicadas. Y en vez, Castillo se vio envuelto en mucha polémica, y su sucesora, Dina Boluarte, dijo públicamente que renunciaría si Pedro Castillo es vacado, pero en vez ha hecho un buen trabajo en consolidarse en el poder, deshacer casi todas las reformas de Vizcarra, además de promover la delincuencia. Bueno, habiendo visto todo esto, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos? Una gran parte es un problema de este sistema, pero no todo podemos culparle al gobierno. Obviamente está la falta de educación y analizar las falencias de esta tomaría otro video entero. Pero para darles un ejemplo un poco más personal, yo estudié mis estudios básicos en Lima hace unos años. Nosotros teníamos nuestra profesora de cívica que siempre se hacía la disciplinada, pero era de esas profesoras que no le importaban a sus alumnos, no le caía bien a casi nadie y no me acuerdo casi nada de lo poco que enseñó. Sin embargo,
Un par de años después, se volvió noticia que esta profesora había estado robándose la plata de las excursiones de nuestro colegio, cobrando miles de soles más de lo que realmente costaban los viajes, y había estado sucediendo ya por varios años. Yo me enteré de esto ya estando egresado, pero me hizo pensar, o sea, si estos son los valores que tiene la gente que nos enseña, ¿qué clase de valores vamos a tener nosotros? Es un problema sistémico. Y creo que esto después se vincula al conformismo político que se enmascara como polarización. Como dice el bien conocido lema, roba, pero hace obra, en fin de que nuestros políticos hagan algo, ya todo el abuso, corrupción, mentiras y delincuencia está bien. Hoy en día, con una polarización cada vez más elevada, el roba, pero hace obra, se ha transformado en lo que a cada ideología le conviene. No votamos por lo que queremos, sino más bien votamos en contra de lo que despreciamos. Y no despreciamos la corrupción, los políticos convenencieros o la ineptitud gubernamental. Estamos bien acostumbrados a ellos. En vez, despreciamos al otro bando ideológico. Roba, pero no es terruco. Roba, pero no es facho. Fundamentalmente preferimos una persona con la que estamos de acuerdo, pero es corrupta, que una persona que es honesta, pero con la que no concordamos. Es tanto el problema que preferimos ignorar o tachar de falso a la información que se oponga a nuestras creencias ideológicas, inclusive cuando esta es contundente. Por eso es que todavía tenemos a ciudadanos que votan a Keiko Fujimori y su partido, a pesar de que su padre lideró una de las gestiones más corruptas en la historia del país, junto con los incontables testimonios que han salido acerca de sus estrategias para blanquear los aportes de sus campañas, en el caso Cócteles, presuntos vínculos con el narcotráfico, los cuellos blancos del puerto, los mamani videos, y sin mencionar cómo su partido ha liderado la promulgación de las leyes pro crimen y los presuntos delitos del resto de su familia y congresistas de su partido. Ah, pero ella es anticomunista, neoliberal y de mano dura, ya con eso cautiva a la derecha peruana y la vota. Esa es la lógica peruana. Como ella es una delincuente, tendrá mano dura contra la delincuencia. Aunque esta polarización también sucede del lado de la izquierda. Por ejemplo, en mi video anterior tuve dos comentarios que me acusaban de dos posturas completamente opuestas. Un comentario me dijo que debía informarme, implicando que Castillo no cometió un golpe en 2022. Este comentario alude a que la mayoría de peruanos no piensan que fue Castillo quien cometió el golpe. Sin embargo, a nivel legal sí fue él quien lo cometió, ya que no estaba respaldado por la Constitución. Ah, pero dije algo que no se alinea con la izquierda y chao, ya nada tengo que escuchar de ti. Infórmate porque no sabes, ya que eres facho. Esa es la mentalidad, desafortunadamente. Por otro lado, y me pareció chistoso, también tuve un comentario que me acusó de ser lo contrario, y lo pongo entre comillas, un hijo de Castillo Rojo, porque hice unas críticas hacia Fujimori respaldadas por fuentes. Ah, pero digo algo con lo cual la derecha no está de acuerdo y ahora soy comunista y terruco encima. Mientras tanto, Fujimori y Cerrón, junto con el resto de la casta política que nos ha dividido, se están riendo de todos nosotros, haciéndonos pelear por estupideces. En ese sentido, sí pongo la responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos de informarnos, argumentar bien y no simplemente molestarnos porque alguien dijo algo con lo cual no estamos de acuerdo, y ya con eso empezar a tirar nombres e insultos. Es más, si tú estás en desacuerdo con algo que he dicho en mis videos, puedes siempre hacerme saber a través de un comentario, pero por favor respalda el punto, siempre hay que hacer argumentos válidos. Finalmente, ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar esta situación? Yo creo que sí deberíamos poner barreras de entrada al Congreso, exigiendo niveles educativos mínimos de cada postulante, ya que casi todas nuestras instituciones públicas tienen que utilizar concursos de mérito al contratar a personal del Estado, porque los congresistas no están sujetos. Constitucionalmente también deberíamos eliminar nuevamente la reelección parlamentaria y también eliminar básicamente todas las contrarreformas del Congreso, incluyendo volver a poder categorizar a los partidos políticos como organizaciones criminales y poder levantar la inmunidad parlamentaria por medio del judicial. El pueblo también debería tener la opción de destituir a presidentes y congresistas por medio de la recolección de firmas y un referéndum. Y sobre todo, invertir en educación cívica, tener los controles más estrictos de quién puede ser profesor, mejorar el perfil del ciudadano promedio y que todos los peruanos podamos entender las falencias y los riesgos de votar por el partido equivocado. También estaría interesante la implementación de elecciones primarias o quizás incluso un cambio total en el sistema de elección de congresistas, usando el modelo estadounidense o británico que subdivide al país de tal forma que cada distrito electoral elige solo a un parlamentario. Es decir, imagínate que si estás en un distrito grande, como San Juan del Lurigancho, este se divide, cosa que donde vives solo tienes que elegir a un solo congresista. Si estás en una zona poco poblada, también se expande de una forma proporcional, de tal forma que estés donde estés en el país, solo tengas que elegir a un solo congresista, casi como cuando eliges a tu alcalde. Estaría interesante ver algo similar a lo que se hace en las municipalidades actualmente.
que es que tu congresista tenga que hacer 1 o 2 audiencias públicas obligatorias al año en la ubicación donde fue elegido. Así, el pueblo tiene vías para manifestarse directamente y el congresista tiene que escuchar. Y si toma decisiones impopulares, ya no es reelecto, porque ya no existe la manipulación de las listas. Pero actualmente existe un vacío. Una vez electo, es prácticamente imposible que se haga algo para reclamar o exigir que un congresista o presidente haga lo que prometió. O también deje de hacer cosas que nadie quiere. Bien, ha sido un video bastante largo, así que gracias por escucharme a lo largo de este video. Cubrimos un tema bastante extenso de forma resumida. Dime, ¿qué te parece este formato? ¿Te gustarían los videos más largos o cortos? Quiero empezar a abarcar otros temas también, entre ellos los problemas de los gobiernos regionales y municipales, un análisis de las propuestas para combatir la delincuencia y también ver por qué las obras se retrasan y terminan paralizadas por años. Además, quiero cubrir las elecciones del año que viene de una forma fáctica. Si te parece de interés, suscríbete y recuerden, como siempre, que la política no es para lucrar.